que vamos a conversar acá, de mi parte, me representan a mí, no quieren representar más que eso. Un académico más de la universidad. Una opinión, un pensamiento de un académico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Entonces, como mencionaba, vamos a leer este diálogo que compartió el profesor Daniel Calderini en Diálogo Académico. En los últimos tiempos, en la UACH se ha banalizado el concepto de docencia universitaria, llevándolo a una mera contabilidad de cantidad de horas. Prácticamente se ha equiparado la docencia universitaria con la de la escuela básica y media, cuando en realidad sus paradigmas son completamente diferentes. En la universidad se forman las nuevas generaciones que se incorporarán a la sociedad del conocimiento del siglo XXI, para lo que se requieren alto grado de autonomía y creatividad. A diferencia de las otras instancias educativas, la enseñanza universitaria es el resultado de la interacción virtuosa entre docencia e investigación. En palabras de Sofía Karagianis, ¿así se pronuncia? ¿Karagianis? Supongo. Eso en palabras de esa profesora. El profesor indica acá, tal vez la crisis actual de la UACH sea una oportunidad para discutir el modelo de docencia universitaria que debemos impartir. Un comienzo podría ser este análisis de que hace la profesora en este artículo sobre el modelo de docencia universitaria. Este artículo está publicado en la Revista Internacional de Enseñanza y Aprendizajes de Educación Superior y se llama Los conflictos entre la investigación científica y la enseñanza en la educación superior, la perspectiva de un académico o académica. Entonces, para empezar este programa, le preguntamos al profesor Sándor si nos podría explicar un poco para la audiencia que de repente no está tan al tanto de cómo funciona la universidad y el trabajo de un académico, de qué trata la docencia universitaria, cuáles son sus labores, todo eso, por favor, profesor. Gracias, como dice el colega Calderini, esta es mi opinión. Pero yo voy a hacer un raconto que me ocurrió mientras tomaba el bus, cuando yo estaba haciendo mi doctorado en el Woods Hole, Oceanographic Institute, a Boston, en el bus que tomará, son 60 millas, 1 hora y media, y a renovar mi visa, porque yo estaba con visa, ¿no? Y se sienta al lado mío, un señor de mucho más edad que yo lo conocía. Yo no me atrevía a hablar porque mi inglés tampoco era bueno. Y comenzamos a hablar un poco, Holger Janach. Holger Janach, la gente que no lo conoce, lamentablemente ya nos dejó, espero que esté en un lugar mejor. Él fue uno de los pioneros en aerothermal vents, las chimeneas, ¿no es cierto?, oceánicas de las dorsales. Fue uno de los descubridores, fue el primero que describió el verbiforme que todos hemos visto, ¿no es cierto?, de estas especies en el fondo. Entonces me preguntó qué es lo que estaba haciendo, y le conté, estaba haciendo mi doctorado en geología. Ya. Entonces me dice, mira, nunca te olvides lo que es un académico en la universidad. Entonces me dice, un académico en la universidad es como una persona que va arriba de un bote, que tiene 2 remos, pero está remando contra la corriente. Los hitos y las referencias están en las riberas. Entonces me dice, un remo es la docencia, el otro remo es la investigación. Entonces me dice, puede haber un muy buen docente y rema muy fuerte con el remo. ¿Qué es lo que ve los hitos? El bote dando vuelta y en el mismo lugar. Me dice, si es solamente investigación y posgrado y investigación, rema mucho con el otro remo. ¿Y qué es lo que ve? Dando vuelta el bote para el otro lado. ¿Qué es lo que es un académico para mí? Es la persona que es capaz de hacerse callo en las manos, ¿no es cierto? Pero tratar de remar con los 2 remos, cosa que cuando lo vean de la ribera, lo vean avanzar a lo más 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Para mí eso es para mí, ¿no es cierto?, como dije, una opinión personal, es lo que deberíamos hacer. Nosotros debemos enseñar con lo que hacemos y nosotros hacemos investigación. Si no estamos haciendo investigación, estamos perdiendo una parte fundamental en la formación de estos proyectos de personas que vienen a la universidad a ser profesionales. Muchas gracias, profesor. Excelente metáfora también sobre la docencia universitaria. Entonces vamos a abrir la conversación a nuestros invitados y quisiera preguntarles a ustedes cuál creen que es el objetivo de la docencia universitaria. Empecemos por el profesor Daniel y de ahí por el profesor Manuel. Bien, como lo comentaba en el diálogo, creo que es la formación de
los profesionales, y no solo los profesionales, sino quienes es la nueva generación que se va a incorporar al mundo también del pensamiento y que va a liderar a nivel regional, a nivel nacional o a nivel internacional los destinos de la sociedad. Para eso comparto plenamente lo dicho de el equilibrio entre estas dos partes. La universidad como tal no es ni un instituto de investigación, que realmente me interesa y creo que lo compartimos todos, nos interesa muchísimo, ni tampoco un ámbito exclusivo de enseñanza, sino que es esa relación, como decía, virtuosa entre ambos, porque de esa manera podemos formar mejor con una apertura de pensamiento, con un espíritu crítico a las nuevas generaciones. Y qué mejor para las nuevas generaciones que la gente que las educa en la universidad esté en la discusión internacional de su tema. Un granito de arena en el tema. Nadie va a manejar todo un tema porque es imposible hacerlo desde la perspectiva humana. Pero sí que participa en esa discusión. Entonces, tener como docentes el intercambio y la interacción con esas personas que están discutiendo alguno de los temas de su área no podría ser mejor. Y esto nos diferencia fundamentalmente con las otras instancias educativas como la escuela básica o la escuela media, que no tienen menosprecio en esto, porque son formadoras también muy importantes, pero es diferente la universidad a esas otras instituciones. Muchas gracias, profesor Daniel. Entonces le damos el paso al profesor Manuel Chilling, que nos cuente cuál es el objetivo de la docencia universitaria según su criterio. Sí, muchas gracias. Bueno, también compartir estas opiniones personales, ¿cierto? No en representación de otras unidades, ¿no es cierto? Bueno, concuerdo plenamente lo que han dicho, el desafío, ¿cierto?, de formar las nuevas generaciones, entregar las herramientas en las distintas disciplinas, la capacidad crítica, ¿cierto?, del conocimiento, de enfrentar nuevos desafíos. Tenemos nuevas tecnologías, nunca antes como humanidad habíamos tenido tanto conocimiento disponible, tantos avances en todas las disciplinas. Entonces, eso ahora el gran desafío es cómo integramos toda esa información, que es muchísima en todas las disciplinas. Podemos ver ya casi el origen del universo, podemos ver las partículas más pequeñas, tenemos la imagen del planeta en tiempo real, conocemos de la vida, del cerebro. Y ahora entonces, ¿qué hacemos con eso? Digamos, vemos que el planeta sigue siendo bastante destruido, estamos cambiando el clima, tenemos problemas cada vez más graves. Entonces necesitamos una formación de profesionales que puedan enfrentar esos grandes desafíos. Nosotros ya vamos de salida, ahora les toca a otros, a nuestras nuevas generaciones. Nosotros, a mí me queda un poco más. A ti te estoy responsable. Pero no mucho más tampoco. Entonces es un tremendo desafío, realmente. Yo creo que como humanidad tenemos las herramientas y no las estamos utilizando. Y el rol de la universidad, a mi parecer, y como docente, es aportar a ese gran desafío que tiene la humanidad. Digamos, ¿qué hacemos como especie que ha logrado, ¿cierto?, como única especie que ha logrado este manejo del conocimiento y está destruyendo su ecosistema, su casa? Claro. Entonces, ¿cómo revertimos esa situación? Yo creo que por ahí va, a modo personal, digamos, el gran desafío, y eso requiere integración, requiere capacidad de análisis, ¿cierto? Entonces vamos a formar gente que se dedica a la investigación, probablemente un porcentaje menor, pero los profesionales que van a ir al mundo público, al mundo privado, y desde ahí ellos también van a tener que contribuir a este gran desafío. Eso es una opinión personal. Profesor Sándor, ¿le gustaría agregar algo? Sí, creo que
Es difícil lo que estamos discutiendo, porque estamos sometidos y enmarcados en una cancha que nosotros no hicimos las líneas, ¿no es cierto? Y esas líneas fueron hechas en los años 50, con la instalación de este modelo neoliberal capitalista, ¿no es cierto?, que fue escrito en un libro que se llama Los 5 estados del crecimiento económico, un manifiesto no comunista. Este señor Rostov era el asesor economista de un personaje que para el profesor allá, para mí, deben ser más conocido que para nuestro colega que es más joven. John Fitzgerald Kennedy. Él era su asesor económico, y él en ese libro establece lo que estamos viviendo hasta hoy día, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, esta sinergia utilitaria del territorio. El territorio es lo único que se considera del territorio, y cuando yo hablo de territorio no es mi barrio, no es mi país, no es mi ciudad, no es mi continente, es mi planeta completo. Todo me pertenece, todo, como a todas las otras especies, ¿no es cierto? Y esta mirada utilitaria se ha permeado en todas las políticas internacionales, ¿no es cierto? Mucha gente, yo trabajé mucho en Naciones Unidas, en la ISA, y creo que me sé de memoria la parte 11, no todo, pero la parte 11 de la Convención del Mar, que tiene que ver con minería, ¿no es cierto?, que tiene que ver con geología marina. Y resulta que cuando yo hago preguntas al país que voy, la primera que hablo alguna cosa que tengo que presentar, ¿no? Y pregunto, y ¿alguien sabe lo que es el patrimonio común de la humanidad y dónde está? Cri, 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 cri. Entonces me voy más abajo. ¿Alguien conoce lo que es la UNCLOS, la sigla en inglés, o la CONVEMAR, y por lo he hecho en Latinoamérica? Una mano, 2 manos de 800. Entonces, ¿cuántos de ustedes han leído la parte 9? Nadie. Entonces, ahí creo que es donde tenemos que trabajar lo que estaba diciendo Manuel, y creo que es sumamente importante, como lo decía el profesor Calderini también, esta misión de la universidad de formar material intelectual con capacidades que van a dirigir los países, que van a ser responsables del futuro, de las futuras generaciones, y de preservar este patrimonio común de la humanidad para las futuras generaciones. Y no lo estamos haciendo, o si lo estamos haciendo mal. Yo quería decir otra cosa en realidad, pero tengo que alargar de alguna manera este tipo de pensamiento. Una cosa que me llama la atención, yo fui estudiante de Valdivia. Yo nací aquí en Valdivia, estudié en el Salesiano, estudié en la universidad, hice mi bachillerato, hice mi magíster en la universidad, y de ahí me fui al extranjero, trabajé mucho tiempo en el extranjero, más de 20 años, y de ahí volví. En ese tiempo, hasta que aparecieron los rectores nominados, ¿no es cierto?, por la dictadura, antes, la camaradería y la solidaridad y la colaboración entre los institutos era impresionante. Por ejemplo, yo estudiaba ciencia, yo estudié el primer año todos los cursos de anatomía, de medicina. ¿Por qué? Porque me interesaba. Después hice, en agronomía, hice insectos, porque no había nadie que supiera de insectos. Yo quería saber de insectos. Y tomé entomología con el profesor Carrillo. Uh-huh. Me fui a tomar cursos de análisis de circuito en el instituto, ¿cómo se llama? En la facultad de ingeniería. En ese tiempo era ingeniería acústica. ¿Qué tengo esa? Porque como científicos nosotros usamos instrumentos, y ¿cómo voy a entender eso? Yo tengo que apretar los botones nomás. Y si aprieto el botón y no pasa, ¿qué hago? Compro otro y lo boto. Entonces, ese tipo de cosas desapareció en la universidad. Desde el momento que se instaló esta humo verde que tiene que ver con la economía, en la educación, aparecieron todos estos problemas. Y lo que estamos viviendo hoy día es consecuencia de eso para mí. Y yo también vuelvo a decir, es mi opinión. Tenemos que volver para atrás. ¿Qué me gustaría que pudiese? Tenemos que sacar algo positivo de esto. Tampoco tenemos que ser negativos. Yo soy optimista por naturaleza. Me gustaría que en todos los institutos, por ejemplo, a las 10 de la mañana se corten todas lo que uno está haciendo y salga al pasillo. Y en el pasillo que alguien traiga una torta, un par de empanadas, choripán, nada, lo mismo, lo que sea, y ven a comer y conversa conmigo. ¿Y qué estáis haciendo? Yo te puedo ayudar. Yo tengo este paper. No, que hoy día ese tipo de relación todavía ocurre, pero ocurre a través de los estudiantes. Y eso está mal. Son los estudiantes que vienen de otros cursos a preguntarme a mí que les ayude con las clases y con las tareas que le están dando en ese curso. En vez del profesor
de ese curso, venir a decirme, Sandro, ¿sabes qué? Vos cacháis de esta cuestión, ¿por qué no me ayudáis con esta clase? ¿Tú crees que le voy a decir que no? No ocurre. Y eso es una cosa que deberíamos implementar ya, mañana, en nuestra universidad. Cosa que se empiece a desaparecer esa hostilidad que se está instalando en todos los institutos hoy día, y esa falta de confianza que también se está instalando, y ese resguardo de feudos de las facultades que también se está instalando, y lo único que está haciendo es destruyendo la misión de la universidad. La misión de esta universidad, cuando fue fundada, era que iba a ser el centro cultural de la Patagonia. ¿Y qué somos hoy día? No somos eso. Tenemos que volver a recapturar eso. Yo creo que me escucha aquí el rector el nominado de la universidad. Él se enoja cuando le digo nominado, pero en realidad fue nominado, no fue elegido. Y el vicerrector de finanzas también que escuche. La universidad está en la región y en la Patagonia para ser el centro cultural. Y eso significa música, y eso significa arte, y eso significa ciencia, y eso significa filosofía. Y también carreras técnicas de aplicación, como agronomía, ingeniería, geología. Volvamos a la mesa. Hay cosas que hacer, estamos en problemas económicos, no es nuestra falta, estamos de acuerdo. Pero volvamos a esta discusión, que esto es lo que me gustaría escuchar en los consejos académicos. No que es 1.2, 1,1, 1... Esa no es una discusión para los decanos. Y eso me preocupa mucho. Y una de las cosas que me gustaría escucharlo de otras facultades. Tú vienes de otra facultad, nosotros venimos de la facultad de ciencias, pero la otra facultad, me imagino que están con las mismas inquietudes y incertezas que está creando esta situación. Sí, en ese sentido creo que ya, y lo hemos conversado mucho en el instituto y a nivel facultad, y yo he impulsado bastante esto, este nivel de incertidumbre en el que vivimos hace meses, porque yo acepto que hay cosas que corregir en la universidad, que por supuesto no puede tener un balance negativo y demás, pero no hace un mes ni 2 meses que estamos transitando un proceso que no tenemos visualizado qué es realmente lo que va a pasar, que se ha puesto un énfasis, como se dice en esta mesa y se dijo en el diálogo, en criterios que hay que tener en cuenta, pero hay que sopesar los distintos criterios, porque universidad viene de universo, de una visión amplia, general y abarcativa, ¿sí? Cuando se creó en la Edad Media la universidad, se creó principalmente en las áreas de gramática, derecho, y después se sumó medicina y demás, pero desde una concepción amplia y de discusión. Sí, es conocida la historia de los profesores en Francia cuando iniciaron todo este proceso, Abelardo y todo lo que sabemos de su historia. Y en esta incertidumbre terrible en la que estamos viviendo, que cada uno trata de sobrevivir porque no hay pautas claras, lo que menos estamos haciendo, como decía Sándor, es discutir la universidad. Tenemos esta situación, tenemos la oportunidad de repensarla, pero repensarla de una forma positiva, como tú decías, y asentándonos no solamente en los criterios económicos o de cantidad de horas, porque la universidad es muchísimo más que eso. Entonces no podemos quedarnos en esta instancia. Y para avanzar, primero tenemos que tener los criterios claros, que yo no los visualizo, quizás otros de los escucha o de la mesa visualizan mejor que yo, pero en mi caso no los visualizo, y no se está dando un marco para una discusión positiva sobre la universidad. Eso es lo que me parece. Profesores, una pregunta, ¿cómo podríamos lograr este equilibrio que mencionaban ustedes mismos entre la investigación y la docencia? ¿Cómo piensan ustedes? Empecemos por el profesor Manuel ahora.
Sí, es un tremendo tema. Yo tampoco soy un experto en educación, llevo 10 años en la universidad y, claro, esa es otra diferencia. Nosotros como investigadores muchas veces no tenemos la formación en pedagogía. Claro. Y eso también es un tremendo desafío y cómo evolucionamos, ¿cierto? O nos capacitamos en el mundo de la docencia. También hay un tema ahí, un gran desafío, a mi parecer. Leí el artículo, muy interesante, lo recomiendo que lo revisen porque es un análisis muy, muy interesante y cosas que tienen mucho sentido. En el fondo, uno idealmente en la universidad debería enseñar, ¿cierto?, las disciplinas en las que hace investigación. Ese es lo que más conoce y también lo que más le motiva y donde también va a tener mayor capacidad de motivar a los estudiantes, ¿ya? Entonces muchas veces es cierto que faltan profes aquí, entonces te obligan a algunos a hacer un curso que no les gusta y eso termina siendo bastante negativo para los docentes y también para los académicos. Eso, bueno, no es tan fácil, pero es una de las formas que se podrían hacer. Yo creo que quizás yendo un poco aspectos estructurales que yo creo que son también relevantes. Creo que la universidad tenía que haber hecho esto hace mucho tiempo. Digamos, saber quién hace cuántas clases, cuántos cursos. Es muy el sistema ahí. Eso sí, efectivamente es una oportunidad de la universidad de actualizarse, que es algo que sí había que hacer, ¿ya? Hay que hacer y se está haciendo un poco apretado ahora, pero por lo menos se está haciendo. Yo creo que otro gran problema es como el sistema nacional que tenemos de financiamiento de la educación superior en base a los aranceles. Entonces eso obliga a todas las universidades estatales o nosotros públicas no estatales, digamos, a pensar las carreras en función de los aranceles, o sea, de la demanda, perdón. ¿Cierto? ¿Qué carreras son rentables estamos viendo? Entonces, ¿dónde queda la perspectiva de la visión de país? ¿Qué universidades necesita nuestro país y qué profesionales necesita nuestro país y la región y el mundo para avanzar? Digamos, necesitamos geología, necesitamos geografía, ciencias de alimentos, ¿cierto? Ingeniería de alimentos, geografía, teatro. ¿Por qué no hay teatro en la universidad? Porque no es rentable, ¿cierto?, abrir una carrera, pero ¿por qué no queremos cultura? Pero claro. ¿Hubo teatro alguna vez? Hubo. Entonces, ese es, a mi parecer, el gran problema y que quizás podemos aprovechar esta crisis que tenemos hoy día en nuestros problemas de gestión, pero también para abrir el debate nacional. Tampoco se ve esta conversación a nivel nacional. Yo creo que las universidades estatales están reunidas, el Consejo de Rectores también, pero uno no ve mucha actividad en el Parlamento. ¿Quiénes promueven estos proyectos en el Parlamento? Entonces, a mi parecer, mi perspectiva, quizás también, obviamente, solucionar, ¿cierto?, nuestra casa, nuestra universidad, que es la universidad que quiere y que necesita esta región, pero también a nivel nacional. Es bien fractal este problema, lo tienen todas las universidades. Claro, no han tenido quizás tan mala gestión como ocurrió aquí, pero yo creo que ese es un gran cambio que necesitamos hacer como país, que el sistema educativo no se puede seguir financiando en base a aranceles. Las universidades necesitan fondos basales grandes y para poder pensar qué carreras necesitan sus regiones, independiente si un año baja la demanda o la cantidad de estudiantes que se inscriben. Yo creo que eso es uno de los puntos críticos que yo veo a nivel nacional, digamos, y en el cual estamos inmersos, y eso es lo que tienen nuestras autoridades obligando a jugar en esa cancha. ¿Ya? Pero ¿por qué no cambiar las reglas del juego, digamos? Si eso, pensemos más allá, digamos, o sea, está bien, tenemos que resolver la situación, tenemos 2 años, un plan de recuperación, hay que hacerlo, hay que salir de esta crisis, pero yo creo que el desafío como país está un poquito más allá y con ese problema de base. Muchas gracias, profesor Manuel. Entonces le damos el paso al profesor Daniel que nos cuente cómo cree usted que se podría lograr este equilibrio entre investigación y docencia. Bien, en el paper de la profesora, es profesora del King's College de Inglaterra, muy interesante, está centrado en un problema de la primer década del presente siglo en Inglaterra y las instituciones de educación superior en Inglaterra. Pero hay cuestiones que se pueden
obtener, o no digo extrapolar, porque no sería lo mejor, sino ideas que pueden surgir de ahí. Una de las presentaciones analiza distintas posibilidades, sí. y la primera de ellas, la primera sugerencia que hace es la de alinear el staff, los intereses del staff de investigación con la docencia. Sí, algo que ya Manuel comentó, Sandor también. Entonces tratar de... Hay otras opciones, está abierto a muchas posibilidades. Pero algo que en una... Voy al área pequeña, ¿no? Como un ejemplo. Sin querer ser autorreferencial. Una asignatura de la que estoy a cargo es ecofisiología de cultivos. Yo soy fisiólogo de cultivos. Entonces, es mi ámbito ese. Uno no trabaja en todos los aspectos. Imagínense, piensa en cualquier disciplina, y cualquier disciplina es amplísima. Pero sí, uno toca muchos aspectos dentro de una disciplina. Entonces, ya de por sí eso ayuda mucho, porque es el tema que uno está discutiendo constantemente, ¿sí? Y en otras disciplinas, que son tal vez más abarcativas y demás, la confluencia de varios profesores, y también doy un ejemplo, en nuestro caso, que es fisiología vegetal, tenemos expertise en gente que trabaja más con hormonas vegetales, por ejemplo, y otra gente que trabaja más en otro tipo de señales, fotomorfogénicas y demás. Entonces, esa integración del cuerpo académico, hablando de sus temas de forma conjunta, en una visión conjunta, no cada uno como una parcela, es una posibilidad. Y otra posibilidad para acercarlos también, por ejemplo, una de las clases, en una de las asignaturas, se dedica a utilizar las herramientas de esa asignatura, las herramientas fisiológicas, con problemas que hemos tenido en investigación, ¿sí? Nada, hay relaciones con Inglaterra, tenían plantas de arroz creciendo con un objetivo definido, y surgió un problema que no se inducían a florecer. Bueno, ¿cómo abordamos ese problema? Que fue un problema real que existió para nosotros, que no tenía un objetivo ni didáctico en su inicio, ni docente, pero es un problema que tuvimos, como problemas pueden tener en todas las disciplinas cada vez que uno hace un experimento o intenta algo, o parcelas demostrativas. Disculpen que acoto mucho las palabras y el idioma a cosas que tienen que ver con el área agronómica. Pero esa es una posibilidad directa de involucrar de hacer partícipes de los problemas y la forma de resolución conjuntamente con los estudiantes. Porque algo que manifestaba Manuel de la cantidad de información anteriormente, los tenemos que también formar en la selección de la información, porque es, como claro, tú dijiste, es apabullante la información que tenemos. Entonces, ¿qué tomamos de todo ese proceso creativo de información, esos criterios, y cómo manejarse cuando surgen problemas? Hay casos muy concretos que todas las disciplinas tienen, y es una manera en la cual podemos integrar a los estudiantes en esto. Gracias. Claro. La autora mencionaba ahí en el texto, como acaba de decir el profesor Calderini, que antes de la creación y organización del plan de estudios se debería consultar con los académicos o académicas cuáles son sus intereses de investigación, en qué están investigando, y esto ayudaría bastante a que estos cursos se puedan organizar y se asignen tareas de acuerdo a lo que está trabajando cada profesor. Profesor Sandor, ¿le gustaría agregar algo? Sí, en la línea del profesor Calderini y de Manuel, creo que la integración de estas dos cosas va
por iniciativas, lamentablemente, en nuestro país individuales. No hay una directriz, ¿no es cierto?, ni una política. Y los casos que él cuenta son iniciativas individuales, yo estoy seguro. No conozco quiénes fueron los actores, pero yo sé que fueron un actor que se preocupó, llamó al otro y, tú haces esto, y ya, hagámoslo juntos. Esto parece como una sinfonía donde cada instrumento toca muy bien, pero solo. ¿Qué es lo que se escucha? Una cosa sonante. ¿Qué es lo que falta? Un director. El director es el gobierno. El director son los ministros, el ministro de Educación. Yo desafié al superintendente, y ojalá que esté escuchando, porque no parece que estoy mintiendo, a José Miguel Salazar, de la Superintendencia de Educación Superior, y le dije, ¿por qué ustedes en esta política de aranceles no financian completamente los programas de doctorado de magíster, sino que solamente un 78%? ¿Qué crees tú que hace la universidad? Dije, yo soy el caso de la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias, y espero que mi decana esté escuchando, ¿no es cierto? En la Facultad de Ciencias, la facultad tiene que poner casi 130 millones de pesos todos los años para poder cubrir los aranceles y el costo de cada uno de los estudiantes de posgrado. ¿Quién paga eso? Ese es un hoyo que se va haciendo, ¿no? ¿Cómo conciliamos esto? Lo que acaba de decir Manuel y lo que yo estaba leyendo en el paper, un financiamiento constante basal. La educación no es un negocio, no es una empresa, es una institución que crea gente para el futuro. Como lo decía el profesor, nosotros estamos entregándole bases, principios, teorías, hipótesis que van a generar los criterios de estas nuevas generaciones para decidir si eso está bien o está mal. Si eso es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Si no le entregamos criterios y entregamos solamente competencias, que también pasamos por eso, van a ser, como dicen los gringos, push up buttons. Aprieta botón y sale, ¿no es cierto? Y si no sale, bótalo y compra otro, ¿no? Es que es muy parecido al pensamiento americano. Entonces, yo, volviendo para atrás, creo que la integración tiene que venir como un paraguas, un overarching principle. Y ese overarching principle tiene que venir del gobierno y del Ministerio de Educación. ¿Cuál fue la respuesta de José Miguel Salazar? Mira, sabemos, ese es un problema serio que tenemos. En realidad, esta cosa de como dices tú, de que arancelamos todo y estamos controlando, me dijo, todas las universidades están en el mismo problema. Y no sabemos cómo solucionar. Asimismo, no sabemos cómo solucionarlo. Y estamos viendo si podemos encontrar otro lugar donde puedan sacar esos dineros. Yo le dije, bueno, eso me explica bastante por la situación con que estamos. O sea, ¿me entiendes? Somos culpables, no yo ni ninguno de nosotros, de la mala gestión de la universidad, pero sí las universidades somos culpables. Y los del CRUCH son culpables también, porque no traen esos temas a la mesa de discusión, sino que están nuevamente, como dice Manuel, hablando de los números, cuántos estudiantes, que tengo que... Eso es irrelevante, eso que salga. Eso va a salir igual, o sea, hagamos o no gestión, vamos a tener igual 17.000 estudiantes, o 16.000 estudiantes, o 20.000 estudiantes. Lo más importante es, estamos generando en esta universidad y en esta región los mejores profesionales para tal y cual necesidad que tiene el país. Y eso no lo estamos haciendo. Si no tenemos esa directriz, creo que lo que hacemos, y malamente, digamos yo, en términos de impacto, iniciativas individuales. Y las iniciativas individuales son buenas, pero solamente con un impacto muy reducido. Y ese impacto, ¿no es cierto? En este minuto, el planeta, como dice Manuel, no tiene tiempo. No tiene tiempo. Yo quería agregar un poquito una opción, ¿cierto?, que se ha hablado hace muchos años, décadas ya, es aumentar el porcentaje del PIB en ciencia, ¿cierto?, investigación, y ahí deberían ir una parte importante a fortalecer nuestra educación superior. Lo mismo con la educación básica, digamos, escolar, ¿cierto? Hoy día las pedagogías son las carreras menos valoradas y eso es como que estamos realmente enfermos, realmente. O sea, nuestros profesores deberían ser los mejores puntajes, deberían de entrar a pedagogía y tener ese círculo virtuoso de los mejores profesores formando las nuevas generaciones. Hoy día tenemos esa dualidad, educación privada de mayor calidad llegan a la universidad, la educación pública muy, digamos, desfavorecida. Lo otro que quería agregar que se menciona en el artículo, digamos, que me parece muy interesante, es la evaluación docente, digamos,
¿Y cuánto pesa eso? Digamos, hoy día nosotros tenemos encuestas docentes, ¿cierto? Se nos da un ranking y hoy día la universidad también reconoce a los profesores que destacan en eso y hay un premio, digamos, un incentivo económico, pero a la hora de las promociones creo que no pesa mucho comparado con la cantidad de papers, los proyectos y otras cosas y la gestión, que eso no se ha mencionado aquí, también la participación en la gestión universitaria y en la vinculación con el medio, que son las otras cosas que tenemos que hacer como académicos, además de la docencia, digamos. Entonces, por ejemplo, que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, llegara a, por ejemplo, en los fondos concursables, a valorar y dar puntaje positivo a la buena docencia. Hoy día no pesa eso. Es solo la cantidad de papers. Bueno, cada grupo tiene su forma distinta de evaluar, pero en general la docencia no te ayuda a a adjudicar fondos de investigación. Entonces eso también sería otra forma estructural que no depende de la universidad, sino ya es cosa del Estado de Chile, de los ministerios de Educación o del Ministerio de Ciencia, de valorar positivamente la buena docencia. Eso es un desafío, no sé cómo lo han hecho en otros países. Entiendo que está todo el planeta también tratando de resolver esto porque estamos todos enfocados en los números, cantidad de paper y cantidad de proyectos. La docencia es mi tercera prioridad. Claro, de hecho la autora menciona ahí que los éxitos de las investigaciones científicas son los que mantienen el prestigio de cada institución. Exacto. Y que realizar investigaciones que conduzcan a una publicación en revistas científicas acreditadas se ha vuelto la tarea principal de los académicos. Esto lleva obviamente a que se generen financiamientos externos, propiedad intelectual y, como así mencionábamos, el prestigio también. Entonces, tomando esa premisa, me gustaría preguntarles ¿cuáles creen ustedes que son las dificultades para vincular esta investigación con la docencia? Porque me imagino que ustedes como académicos también tienen multitareas, como lo mencionaba el profesor Manuel, la vinculación con el medio, la gestión, la docencia, la investigación. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son las dificultades para este nexo de la investigación y la docencia? Empezamos por el profesor Sándor ahora y de ahí hacia acá, por favor. Yo tengo una respuesta dicotómica. Una es... a ver, cuando uno va a ver una presentación de un científico y ve la presentación, ¿no es cierto? Y ve que hay mucha información en la presentación, tanto en texto como en gráfico, creo que no debe, si no es experto en el tema, no recibe el mensaje. Después ve otro para hablar de la cosa de la docencia. Otro científico hace un lecture y pone una frase, 2 gráficos y una frase al final. Y habló los mismos 10 o 15 minutos. El mensaje pasa clarísimo. ¿Qué es la diferencia? La zona de confort. Mientras yo, por ejemplo, yo aquí esto es puro, muy personal, ¿no? En mi opinión, de mi experiencia que tengo como docente, no solamente aquí en Chile, sino que en el extranjero, en otras universidades, siempre vi a los docentes jóvenes de primer año, de segundo año, muy metidos en sus métodos de conferencia, por ejemplo en Francia. Muy metido en sus clases y trabajando y haciendo sus clases y haciendo sus guías y publicando las guías. ¿Ya? Pero ninguno estaba en gestión. Ninguno estaba en vinculación con el medio. ¿Por qué? Porque la universidad, ¿no es cierto? Y el sistema universitario francés le está dando la posibilidad a este individuo que aceptó como maître de conférence que se forme, ¿no es cierto?, como un profesor, sin dejar de lado su investigación. Por supuesto, tiene su proyecto de investigación, pero no le exige las otras cosas. Ni director de escuela, ni prodecano, ni secretario. Eso es en todas las universidades que he estado, es gente como el profesor Calderini y yo, de edad. Los jóvenes no, porque también hay una cosa que nos olvidamos. Nosotros tenemos una curva de producción. Y esa curva de producción es ontogenética. Significa que cuando son muy chiquititos, ¿no es cierto? Como dicen los franceses, un bebé es un usine mère. Significa que es una fábrica de caca, ¿no? Cuando empieza a crecer, ¿no es cierto?, llega un minuto que empieza a producir. Y después se mantiene en esa producción. Y se mantiene no solamente eso, sino que probablemente baje su producción porque intelectualmente y fisiológicamente no tiene la misma
¿no es cierto?, potencial que en la curva de la pendiente. Los jóvenes están en esa pendiente. ¿Por qué tengo que meterlos yo a hacer trabajos de administración y de vinculación? Déjenlos tranquilos, cosa que cuando yo vaya al lecture, eso sea lo segundo de mi ejemplo. Por ejemplo, para mí, y tienes razón, a mí me pasó en geología, el día jueves me dicen, Sandro, ¿sabes que el lunes empiezan las clases de ¿cómo se llama?, de geofísica, y no tenemos profesor? ¿Las podías hacer tú? Y dije, claro que las puedo hacer, pero yo no soy geofísico, pero puedo pescar el libro y hacer... Bueno, hice, la clase no salió muy buena, pero es obvio, porque no es mi área. Claro. Pero sí que las puedo hacer, pero tampoco es lo que debo hacer. Tengo que hacer investigación. Bueno, me empecé a conseguir un sismógrafo, me conseguí una scan sonar por aquí, por allá. Gasté más tiempo. Eso es lo que tiene que hacer el joven. Cosa que cuando tenga que hacer sus clases, ¿qué tengo ahora? Da lo mismo si entra sedimentología, geofísica, geología marina. Da lo mismo. Ya no tiene que preparar. Tiene que solamente upgrade, ¿no es cierto? Empezar a mejorar nuevas investigaciones, nuevos temas. Eso nunca se nos va a pasar, como científicos, nunca, esa necesidad. Eso es lo que yo pienso que debe ser la docencia de pregrado. Me preocupa la docencia de posgrado. ¿Por qué me preocupa la docencia de posgrado? Porque es lo que hace, debería por lo menos, ¿no es cierto?, generar estas nuevas líneas de investigación de la universidad. Como dice el profesor Calderini, él es ecofisiólogo vegetal. Pero puede haber una línea de ingeniería, no tengo idea yo, de suelo, asociado con la parte vegetal, y resulta que no existe, pero se genera un proyecto. Ese proyecto crea criterios profesionales para poder seguirla. Bueno, a ese denle la oportunidad de crecer de a poquito, como digo, en el sistema francés, y que cuando llegue el minuto de que tenga que hacer clases, no ocurre lo que estamos pasando hoy día. Que los profesores se sienten sin ese empoderamiento o sin el piso de conocimiento y de confort en el área en la cual se desarrollan para hacer tal o cual clase. ¿Qué es lo que escucho yo en el sindicato? Que tengo que hacer las horas de formación, por supuesto que yo sigo la onda porque es política, ¿no? Pero yo nunca me he preocupado, ni se me ha pasado por la mente que tengo que corregir pruebas en mi casa. O sea, ¿cómo voy a no sé, no me pasa por la mente hacer un Excel y abrir un Excel y poner las horas de cuántas horas hice para corregir la prueba, hacer... Come on. Pero esa es mi opinión, ¿no? Seguro que me eché aquí a la mitad del sindicato encima, pero esa es mi opinión. Lo que sí tenemos que hacer, los que están en esa condición, ¿no es cierto?, de que cuántas horas necesito y cuántas horas no necesito, cálmense. Preparen sus clases bien, hagan su trabajo de crecimiento pedagógico. Nosotros no somos formados como pedagogos, los científicos. Pero yo te aseguro que es más fácil que un científico pueda hacer mejores clases en el área de la física cuántica que un profesor de física pueda hacer con el mismo tiempo de preparación una muy buena clase de física cuántica. Creo que no es posible. Entonces yo pienso que y ahí está la conexión. Vuelvo a mi botecito. Enseñe lo que usted hace. Claro. Muchas gracias, profesor. Entonces vamos a preguntarle ahora al profesor Daniel. Profesor, ¿cuál cree usted que son las dificultades de esta vinculación entre investigación y docencia? Sí, sobre lo que dijo Sandor, agregaría, a zona de confort agregaría pasión. Exactamente. Porque eso es lo que le tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, tanto de pre como de posgrado. Y si estamos haciendo docencia en el área que nosotros trabajamos, la pasión viene por default, así nomás. Entonces, tan importante, y lo que también se comentaba anteriormente y comentaba... Perdón, siempre te confundo con... Hay un alemán que conozco que se llama Sentol y me confunde, me aparece Sentol en vez de Sandor. Está bien. Tan importante es la pasión y transmitirle y esa cosmovisión, ese tendría que ser el sello de nuestra universidad, que nuestros egresados, tanto de pre como de posgrado, tengan
les hayamos transmitido la pasión y la cosmovisión. Vuelvo al concepto de universidad. No es solo el área en la que estamos. También nos interesa el teatro, como se comentó anteriormente, o los conciertos de la Orquesta de Cámara de Valdivia y la lectura de temas que son muy ajenos al nuestro. Todo eso es la formación universitaria y no una contabilidad. Por más que me interese sacar papers y todo eso, no es una contabilidad numérica, es mucho más. Y agregando a lo que se decía de integrarlos y transmitirlos y vincularlos, y lo que decía Sándor recién de la enseñanza de la física cuántica, cuando uno escribe un artículo para un journal o hace una presentación en un congreso, cuando uno hace ciencia, el poder de síntesis tiene que estar desarrollado, porque yo no puedo escribir un paper de 60 hojas dando referencia de cada cosa que se hizo en el experimento. Entonces, hay un criterio de selección de información, de orden de presentación de los resultados y las ideas y la discusión, que es fundamental. Entonces, eso nutre nuestra docencia. Y por el otro lado, nuestros estudiantes de pre o posgrado nos nutren a nosotros. Miren, un ejemplo simple. He dado la misma clase práctica 2 días contiguos, y las cosas no fue exactamente igual. Por supuesto, la base fue la misma, pero surgieron cosas en esa interacción que en una clase surgieron y no en otra, y lo contrario, surgieron otras en la clase 1 y no en la 2 y viceversa, y eso es terriblemente enriquecedor para el académico también. No es una función de transmisión esto, es un enriquecimiento mutuo. Entre todos construimos universidad. Muchas gracias, profesor. Entonces vamos a dar paso al profesor Manuel Schilling, que nos cuente un poco, por favor, cuál cree usted que son las dificultades para vincular la investigación y la docencia. Yo creo, lo dije un poco anteriormente, es el incentivo a hacer buena docencia que no es muy claro, digamos, ¿cierto? Tenemos nosotros los convenios de desempeño, que algo ahí dice las horas de clase. Ahora hay unos mínimos, que yo creo que, bueno, está bien, digamos, hay que medir, ¿cierto? Es difícil, hay que poner una matemática, quizá ahí difiere un poco a lo que dice Sandor. Sí o sí tenemos que saber más o menos, digamos, cuántas clases, cuántos cursos hace cada uno, digamos. No puede ser que no se sepa fácilmente en un sistema esa información. Claro. Pero el incentivo, entonces, a hacer buenas clases no es tan claro, no es tan... no está especificado, ¿cierto? Si en los convenios de desempeño te dicen que hay que hacer clases o docencia o dirección, pero a la hora que uno se quiere promover, ¿cierto? Lo que cuenta, ¿cierto? Los papers, los proyectos. Si no tienes eso, entonces no puedes optar, digamos, a la promoción. Entonces yo creo que eso es uno de los aspectos que se podrían cambiar, digamos, de valorar realmente, digamos, la docencia, la buena docencia. Que sea una tarea, digamos, que te permite avanzar, digamos, pero... Es un desafío, digamos, nacional, ya lo dije, digamos, antes, y otros países ya lo están pensando también, porque se dan cuenta que este sistema es muy perverso. Entonces no promueve, en muchos países cada vez están en lo mismo, digamos, y no se promueve la buena enseñanza, digamos, la buena docencia. Así que eso yo creo que es de las cosas que como estructurales, ¿ya? Obviamente hay gente que tiene más facilidad, más dedicación, más vocación de docente que otros que efectivamente les gusta más la investigación y no tienen quizás muy buenos tratos con los estudiantes, por ejemplo.
pero también quizás la universidad, en este caso en particular, y otras universidades y el Estado, podría tener medidas de fortalecimiento y de perfeccionamiento en la docencia. Creo que tenemos poco seguimiento, digamos, y poco apoyo, digamos, de lo que quizás tenemos expertos en pedagogía y en educación, pero eso no veo que esté como también colaborando a mejorar las capacidades docentes de los colegas, que es cada uno el que tiene la motivación a hacer buenas clases y que sigue su camino y lo logra. Pero quizás eso también podría haber una forma más efectiva. La universidad tiene algunos mecanismos, ¿cierto? El DASIC, hay que hacer un curso, ¿cierto? No recuerdo el nombre. Sí, exacto. Pero se hace una vez en la vida y se acabó. Claro. Son unas horas y punto. Eso debería ser casi continuo. ¿Sí? Aparecen nuevas plataformas, pandemia, algunos se actualizaron con las nuevas herramientas y otros no, siguieron haciendo sus clases tal cual. Entonces se pierden esas oportunidades. Aparece la inteligencia artificial, ChatGPT, ¿qué hacemos con ChatGPT? Ahora las pruebas me las van a responder. Entonces, ¿cómo integramos eso? Entonces, está todo muy dinámico y yo creo que ahí también se podría hacer algo más estructural. De nuevo, creo que es todo muy individual. El que sigue su camino y hace buena docencia es como por motivación personal y falta como quizás un apoyo más estructural en ese sentido. Opinión personal. ¿Puedo mencionar algo? Profesor. Bueno, quiero señalar que ya hace varios años la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias implementó a fin de año premios a la investigación, a la docencia y también al apoyo de secretarias y demás. Pero iniciativa lo que viene a cuento en esta instancia es que nuestra facultad, gracias a la visión de distintos decanos, decanas, sí ha considerado la docencia para premiarla dentro de la comunidad pequeña que somos nosotros, pero sí... Sí, no, en Facultad de Ciencia también. Hay un ejemplo. En Facultad de Ciencia también se reconoce. Perfecto. Sí, se Entonces, ya para ir cerrando, porque ya son las 12:07, les vamos a hacer la última pregunta que les quería pedir que por favor respondan de forma breve. ¿Cuál creen ustedes que es el desafío de la docencia universitaria? ¿Cómo la mejoramos? Vamos a empezar por el profesor Daniel, de aquí hacia allá. Sí, el desafío es la integración. Y esta integración, hemos discutido varios aspectos que hacen a la integración, pero otra vez, no puede depender de una cuestión individual, ni siquiera a nivel de instituto. Tiene que desarrollarse y discutirse en profundidad a nivel universitario, en nuestro caso como Universidad Austral de Chile, y buscando el sello para todos nuestros egresados. Eso es lo fundamental, al menos que esto sirva para abrir una discusión en profundidad. Muchas gracias, profesor. Profesor Manuel. Sí, yo lo comenté anteriormente, yo creo que el gran desafío es de formar profesionales, investigadores e investigadoras para que enfrenten los grandes desafíos de estos tiempos modernos, ¿cierto? Uno podría pensar la agenda, ¿cierto? Los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO como objetivos prioritarios. Y eso es un tremendo desafío. Está ligado a la generación de conocimiento. Son temas complejos, digamos. Entonces, yo creo que ahí eso es el punto central, digamos. Tenemos mucho conocimiento disponible, ¿cómo lo integramos? ¿Cierto? La transdisciplina se habla mucho, pero es muy difícil ir hacia allá. Claro. Entonces, tenemos un tremendo desafío, no estamos en una situación fácil. La universidad es la integración, como dice el profesor Calderini, y hoy día un poco la situación que vemos, un poco esta rivalidad de facultades, de escuelas, que cuál es más rentable que otra, quién hace más clases que otra. Estamos compitiendo absurdamente en algo que deberíamos estar colaborando y resolviendo los problemas del sur de Chile de manera integrada, colaborativa, propositiva,
Entonces yo creo que ese es un poco el desafío que tenemos de los más grandes. Obviamente resolver nuestra crisis económica, mejorar la gestión, modernizarnos, que era algo que se necesitaba hace tiempo. Por eso no se vio venir esta crisis. No fuimos capaces de ver que estábamos generando un hoyo financiero tremendo. Ahí hay un tremendo desafío que tiene que incluir la reforma de los estatutos. A mi parecer, ¿cierto? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, que ya demostró que no es la forma, digamos, efectiva, digamos, de gestionar la universidad. Y ahí, bueno, también en esos estatutos podría también incluirse un fomento más concreto y específico para mejorar la docencia y que sea evaluada, incluida en los convenios de desempeño y en la valoración a la hora de promoción, que pese tanto o más, digamos, o equivalente, digamos, a lo que es la investigación, las publicaciones, ganar proyectos que es, como dice Sándor, de remar con los dos brazos, digamos, con la misma fuerza. Muchas gracias, profesor. Entonces, profesor Sándor, le doy las últimas palabras. Creo que hay poco que agregar, pero sí, yo quiero ser positivo, quiero ser optimista, que siempre he sido optimista. Hay cosas que ocurren en la universidad que muy poca gente sabe y que son ejemplos de integración. Yo voy a dar uno personal. Cuando yo estaba de candidato a rector, que no quería ser rector, pero quería ver cómo, ¿no es cierto?, desafiar a los que están postulando. Por ejemplo, pues nadie lo sabe, pero yo presenté mis contribuciones como parte de mis documentos, presenté mis certificados de penalidad civil como parte de mis documentos. Creo que ninguno lo hizo, el resto. ¿Por qué? Porque yo quería ver que el proceso era transparente. Obviamente, aquí todavía se confunde ese concepto, ¿no es cierto?, ese sustantivo de que no hay más o menos transparente, o es transparente o opaco, ¿no? Eso es uno. Por ejemplo, y en esa yo fui al conservatorio a hablar para las votos. Ni siquiera fui a toda la facultad, ni a la agronomía ni siquiera fui, porque no me interesaba. Realmente no me interesaba ser rector. Y resulta que después le dije, ¿sabes qué? Voten por quien quieran. Así me da lo mismo, voten por quien quieran. Pero ¿sabes qué? Yo ando buscando a alguien que quiera interactuar conmigo. ¿Por qué? Le dije, porque tengo la idea yo no sé, dije, yo sé tocar el timbre, pero sí tengo una idea de hacer una pieza de música. Un caballero y levantó la mano, no lo conocía. Yo soy, ¿cómo te llamas? Me olvidé después te voy a ser honesto, me olvidé de su dirección y me llamó, ya y nos pusimos de acuerdo. Bueno, y compusimos una sinfonía que se llama Cosmogénesis, donde la narración la hago yo. Yo le doy la narrativa a la persona que es, ¿no es cierto?, ducha en tocar instrumentos. Nos demoramos en este pololeo. Yo analicé, creo que fueron como 2000 papers. Todo tiene que ver con los fondos oceánicos, marinos y de aguas internacionales, no la área económica exclusiva. Y le digo a este señor, mira, esto ocurrió, esto, qué sé yo, y como dices tú, yo soy súper apasionado con esto. Y se fue ya, pasaron, no sé, un par de meses más, ya nos juntábamos unos choripanes por aquí, por allá, y me empieza a mostrar, ya eligió, y me dice, y 369, sí, le digo, 369, ese número se repite en el combo, ya, 369. Y la entrenamos en la Universidad de La Serena. ¿Por qué? Porque la Universidad Austral de Chile nos interesa. Yo quiero darle las gracias a este compositor que tenemos de alta calidad dentro de esta universidad que muy poca gente conoce, que se llama Sergio Berchenko. Ese tipo de cosas tenemos que fomentar. La integración existe. Estoy trabajando en arte también. Pero es porque mi pasión me lleva. ¿Qué es lo que me llevó a esto? Y eso tiene que ver con la madurez que digo yo, de que cuando uno es cabrito dentro de la universidad, tiene que madurar como investigador y como docente, cosa que después tenga el tiempo de hacer estas cosas, no preocuparse de que si es 2 más 2, 4 o 5, ¿no? Yo entiendo que tú tienes un proceso de promoción y todo, eso lo entiendo, pero eso no es el objetivo de la universidad. El objetivo de la universidad no es llegar a categoría 1, es ser bueno en la categoría que uno es. Y bueno, y si eres bueno en la categoría que uno es, vas a ser promovido, no puede ser de otra manera. Pero empezar a ponerse
estrés por las metas que tengo que lograr y los parámetros que me están diciendo, me voy a perder. Me voy a perder. Y voy a perder la parte más importante de mi curva gaussiana, donde yo estoy produciendo. En estas cosas que no son, para mí, ahora puedo decirlo, no son pero nunca fueron. Nunca fueron. Ese es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Creo que yo quiero que las facultades y los docentes, que al menos son del sindicato, piensen en esto. Pensemos en hacer cosas para sentirnos felices y contentos y apasionados. En la directiva pasada, yo hice una ¿cómo se llama? Una peña. ¿Por qué? Porque quería que vengan. No fue como mal en el contrato colectivo, no ganamos nada. Pero hicimos huelga, perdimos sueldo. Y dije, ¿sabes qué? No tiene el derecho el empleador, aparte de decirme ponerme el piso encima, que yo me ponga triste y llore. Yo quiero cantar y tomar y comer. Y por eso hicimos eso. Estamos fallando. Somos humanos. Y eso nos olvidamos. De repente parece como que somos profesores de la universidad y somos de otras cosas, ¿no? Vamos al baño y comemos y hacemos lo mismo que toda la gente, ¿no? Pero creo que tenemos que ocupar un poquito ese tiempo en la parte optimista y de hacernos más humanos nosotros, porque de la manera que nos hacemos más humanos nosotros, también somos más solidarios. Y tú me dices mañana, Manuel, ¿sabes qué, Sandro? No puedo ir a hacer esta clase, ¿qué hago? Y no tengo más tiempo. Yo te lo voy a hacer. Te voy a decir, avísame con 2 días antes, para saber de qué es el tema, ¿no? Pero la voy a ir a hacer. ¿Ya? Y voy a explicarle a los estudiantes y te voy a decir, ¿sabes qué? A lo mejor no voy a hablar del tema que exactamente el tuyo, pero voy a meter mi rollo y va a ser una enseñanza para los chicos. Y te voy a dejar escrito un par de preguntas para tu prueba. Yo no tengo problema en eso. Nadie me viene a consultar, nadie se consulta con nadie. Y es por lo que tú estás diciendo, todos están pendientes de los números de las clases, que si yo, bájate esto, bájate lo. Una de las cosas, yo soy casado con una suiza. Ya llevo como 30 y pico años casado con ella. Y ella me dice, ¿por qué te viniste a Chile, y a Valdivia y a la Australia? Yo estaba viviendo en Mónaco, trabajando en Naciones Unidas. ¿Ya? Y yo le dije, ¿por qué echo de menos los estudiantes? Y lo que acaba de decir el profesor Calderine, esa frescura que tienen los cabros para decirte las cosas que tú no pensaste. En tu diseño experimental, no pude hacerlo mejor. ¿Por qué me dijo? La respuesta que le di a mi señora fue que, ¿sabes qué? Yo quiero enseñarle a mi hijo que soy feliz. ¿Y cómo lo hago eso? Yo siendo feliz. Claro. Porque si no estoy mintiendo. Muchas gracias, profesor. Entonces, así finalizamos un nuevo capítulo de Voces Académicas. Agradecemos la participación del profesor Daniel Calderini, el profesor Manuel Chilling y el presidente del sindicato, el profesor Sándor Mulso. Antes que terminemos, quiero pasar una propaganda. El próximo semestre, ayer tuve en la reunión del comité paritario a todos los socios y socias de docentes y a los que no son del sindicato también. Creo que el próximo semestre vamos a hacer un curso de capacitación, como está del DACIT, pero para técnicas diferenciales para poder enseñarle a nuestros estudiantes que tienen distintos niveles de Asperger Syndrome, ¿no? Ya, perfecto. Muy buena información. Muchas gracias, profesor. Entonces invitamos a seguir en redes sociales como Sindoc Watch. Así nos vemos el otro viernes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.